¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen ponerse inquietas cuando simplemente dejas de explicarte? ¿Has notado que, cuando hablas menos de tu vida, dejas de justificar tus decisiones o simplemente no reaccionas de la manera que todos esperaban? Algunas personas empiezan a actuar como si algo estuviera mal contigo. ¿Y por qué algo tan simple como decidir no exponerte tanto puede provocar una reacción tan extraña en las personas a tu alrededor? Tal vez el problema no sea tu cambio. Tal vez lo que realmente incomoda es el momento en que dejas de sostener la versión de ti mismo que mantenía el ambiente emocionalmente estable. Gran parte de la vida social funciona a través de acuerdos invisibles. No son contratos declarados, sino patrones silenciosos de comportamiento que se repiten hasta volverse predecibles. Cada persona aprende, poco a poco, qué papel ocupa dentro de un grupo. ¿Quién cede? ¿Quién explica? ¿Quién complace? ¿Quién evita conflictos? ¿Quién mantiene la armonía? Estos papeles parecen naturales, pero en realidad son construidos. Y fue precisamente este fenómeno el que Carl Jung intentó revelar al escribir sobre la persona, la máscara psicológica que desarrollamos para adaptarnos a la mirada de la sociedad. En su libro The Undiscovered Self, el yo no descubierto, Jung describe este mecanismo con una claridad desconcertante. Cuanto más el individuo se identifica con el papel que desempeña ante la sociedad, más se aleja de la realidad de su propia naturaleza. La adaptación social exige máscaras, actitudes y comportamientos que garantizan aceptación, pero al mismo tiempo crean una distancia creciente entre aquello que el individuo aparenta ser y aquello que realmente vive en su mundo interior. Con el tiempo, muchos hombres llegan a creer que son únicamente aquello que representan. Esta observación revela algo profundamente perturbador. Muchas veces, lo que las personas reconocen como ¿quién eres? No eres exactamente tú. Es solo el patrón de comportamiento al que se acostumbraron. Saben cómo reaccionas. Saben qué esperar. Saben qué versión de ti aparece en determinadas situaciones. Tal vez seas la persona que siempre intenta mantener la paz, o aquella que se explica demasiado, o alguien que siempre está disponible, siempre accesible, siempre listo para cumplir con las expectativas. Estos pequeños comportamientos, repetidos a lo largo de los años, crean algo poderoso, una identidad social predecible. Y mientras esa previsibilidad permanece intacta, todo parece funcionar con normalidad. Pero algo curioso sucede cuando comienzas a alejarte de ese patrón. No tiene que ser un cambio dramático. A veces todo empieza con gestos casi imperceptibles. Hablas menos, compartes menos, dejas de justificar cada decisión. Comienzas a establecer límites que antes evitabas y poco a poco te vuelves menos predecible para las expectativas de los demás. Es en ese momento cuando el entorno empieza a reaccionar. Algunas personas se inquietan, otras comienzan a preguntarte qué te pasó. Algunas incluso interpretan tu silencio como frialdad, distancia o arrogancia, pero lo que realmente está sucediendo no es exactamente lo que parece. No necesariamente te estás convirtiendo en alguien diferente. Solo estás retirando energía de la máscara que sostenía ciertas expectativas. Y cuando esa máscara empieza a desaparecer, algo inevitablemente ocurre. Las relaciones a tu alrededor comienzan a revelar de qué están realmente hechas, porque muchas de ellas no dependían solo de tu presencia, dependían de la previsibilidad de tu persona. Cuando esa previsibilidad desaparece, el equilibrio emocional que mantenía ciertas relaciones también empieza a desorganizarse. Y es en ese punto cuando surge una de las experiencias más desconcertantes de la vida psicológica. Empiezas a darte cuenta de que muchas personas no estaban reaccionando exactamente a quién eres, estaban reaccionando al papel que desempeñabas para mantener todo funcionando.
Y cuando ese papel desaparece, algo inevitable sucede. Por primera vez, dejas de ser solo la imagen que los demás aprendieron a reconocer. Existe un momento silencioso en la vida de algunas personas en el que algo empieza a cambiar, no externamente, sino internamente. No es una decisión dramática ni una ruptura declarada con el mundo. Es algo más discreto, casi imperceptible. Simplemente comienzas a notar cuánta de tu energía mental se está usando para administrar la forma en que los demás te perciben. No se trata solo de comportamiento, se trata de vigilancia constante. Piensas 2 veces antes de hablar. Calculas la manera de responder mensajes. Consideras si debes o no decir lo que realmente piensas. Evitas ciertas opiniones para no generar tensión. Poco a poco, la vida social se transforma en un proceso silencioso de gestión de imagen. La mayoría de las personas vive así sin darse cuenta. Pero cuando empiezas a observar esto con mayor lucidez, ocurre algo extraño. Surge un cansancio difícil de explicar. No es exactamente cansancio físico, es un agotamiento psicológico, porque mantener una imagen estable ante la mirada colectiva exige un esfuerzo continuo, exige anticipar reacciones, suavizar impulsos, controlar expresiones, ajustar comportamientos. Y muchas veces ese esfuerzo comienza muy temprano. Durante la infancia aprendemos rápidamente qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles generan incomodidad en los demás. Un niño que habla demasiado puede escuchar que es imprudente. Un niño que expresa enojo puede ser llamado problemático. Un niño que cuestiona demasiado puede ser visto como conflictivo. Sin darse cuenta, el individuo aprende a moldear su comportamiento para preservar algo fundamental: la aceptación. Este proceso crea una habilidad extremadamente sofisticada, la capacidad de leer el entorno y ajustar la propia personalidad de acuerdo con él. Y durante mucho tiempo parece funcionar. Te vuelves agradable, adaptable, predecible, socialmente funcional, pero existe un efecto secundario del que casi no se habla. Cuanto más alguien se adapta a las expectativas externas, más difícil se vuelve percibir dónde termina la adaptación y dónde comienza la propia identidad. Carl Jung observó este fenómeno en muchos pacientes a lo largo de su práctica clínica. Se dio cuenta de que muchas personas, aparentemente bien ajustadas, cargaban una sensación persistente de vacío o extrañeza respecto a su propia vida. No porque sus vidas fueran objetivamente malas, sino porque algo dentro de ellas había sido silenciado lentamente para mantener la armonía externa. Y ese silenciamiento rara vez ocurre de forma consciente. Sucede en pequeñas concesiones acumuladas a lo largo del tiempo. Evitas ciertos conflictos. Suavizas opiniones. Escondes partes de ti que podrían generar rechazo, hasta que un día algo empieza a incomodar de una manera difícil de ignorar. Te das cuenta de que muchas de tus reacciones ya no son completamente espontáneas. Son esperadas, y ese es un momento profundamente incómodo. Porque la pregunta que surge no es simple: ¿cuánto de tu vida fue construida para ser vivida y cuánto fue construida para ser aceptada? Es en este punto cuando algunas personas empiezan, casi sin darse cuenta, a hacer algo que altera profundamente sus relaciones. Empiezan a retirar energía de la actuación social. No lo anuncian, no hacen discursos. El cambio ocurre en pequeños gestos. Dejan de explicar todo. Dejan de justificar cada decisión. Dejan de reaccionar automáticamente a las expectativas emocionales de los demás. Y es curioso observar lo que sucede cuando este proceso comienza. Al principio, el cambio parece casi invisible, pero las personas a tu alrededor lo notan, tal vez no de manera consciente, pero lo notan, porque el comportamiento que antes era predecible empieza a desaparecer. La persona que siempre se explicaba, ahora guarda silencio. La persona que siempre cedía,
ahora establece límites. La persona que siempre respondía de inmediato, ahora se toma su tiempo. Y eso crea algo con lo que muchas relaciones no saben lidiar: incertidumbre. Durante mucho tiempo los demás sabían exactamente cómo reaccionarías. Sabían qué papel ocupabas. Sabían cómo interactuar contigo. Pero ahora algo cambió. Ya no estás siguiendo el guión silencioso que sostenía esa dinámica. Y cuando alguien deja de desempeñar un papel social que los demás ya daban por hecho, el entorno inevitablemente reacciona. Algunas personas empiezan a preguntar si todo está bien. Otras interpretan el silencio como frialdad. Algunas incluso intentan provocarte, como si estuvieran tratando de recuperar la versión anterior de ti. Pero lo que realmente está sucediendo es más profundo que un simple cambio de comportamiento. Estás interrumpiendo un mecanismo psicológico que sostenía ciertas expectativas. Y cuando ese mecanismo deja de funcionar, muchas relaciones empiezan a revelar algo que antes estaba oculto. No dependían solo de tu presencia, dependían de la previsibilidad de tu persona. Y cuando esa previsibilidad desaparece, algo dentro de las relaciones comienza a reorganizarse. A veces silenciosamente, a veces de manera incómoda, pero siempre revelando una pregunta inevitable: ¿quién permanece a tu lado cuando dejas de ser exactamente quien esperaban que fueras? Existe una reacción curiosa que ocurre cuando empiezas a salir lentamente del papel que siempre ocupaste. Al principio, casi nadie puede explicar exactamente qué fue lo que cambió. No hubo una discusión, no hubo una ruptura explícita, no hubo ninguna actitud extrema. Pero aún así, algo se siente fuera de lugar. Las personas comienzan a percibir que estás diferente, no necesariamente peor, no necesariamente mejor, solo menos predecible, y eso es más perturbador para el entorno social de lo que la mayoría imagina. Porque gran parte de las relaciones humanas no se sostienen únicamente sobre el afecto o la afinidad. Se sostienen sobre patrones estables de comportamiento. Cada persona aprende con el tiempo qué posición ocupa dentro de la dinámica emocional del grupo. Está quien es el conciliador. Está quien es el consejero. Está quien siempre pide perdón primero. Está quien siempre se adapta. Estos papeles funcionan como piezas dentro de un engranaje invisible. Mientras cada persona permanece dentro de la función que los demás esperan, el sistema continúa funcionando con relativa estabilidad. Pero cuando alguien empieza a salir de ese papel, algo sucede. El engranaje se atora, porque ahora las demás personas tienen que lidiar con algo que antes no existía: la imprevisibilidad psicológica. Carl Jung observó algo muy específico sobre este fenómeno. Se dio cuenta de que cuando una persona empieza a alejarse de la máscara social que sostenía sus relaciones, con frecuencia provoca reacciones emocionales desproporcionadas en los demás. No porque haya hecho algo objetivamente incorrecto, sino porque su cambio expone algo que los otros preferían no ver: la propia dependencia que tienen de las máscaras sociales. Cuando dejas de explicarlo todo, algunas personas se sienten excluidas. Cuando dejas de ceder automáticamente, algunas personas se sienten confrontadas. Cuando dejas de cumplir con las expectativas emocionales, algunas personas lo interpretan como rechazo. Pero muchas veces su reacción no tiene una relación directa contigo. Tiene que ver con la incomodidad psicológica que tu cambio provoca dentro de ellas. Porque, de manera silenciosa, tu actitud empieza a funcionar como un espejo que muestra algo que no todos quieren ver. Muestra que quizá es posible vivir de otra forma. Muestra que quizá es posible establecer límites. Muestra que quizá no es necesario complacer constantemente. Y esa percepción puede ser profundamente incómoda para quien ha pasado
toda la vida intentando mantener intacta su propia máscara social. El problema no es solo tu cambio, el problema es lo que ese cambio revela. Revela que muchos comportamientos que parecían naturales eran, en realidad, adaptaciones. Revela que muchas relaciones estaban organizadas en torno a papeles fijos. Revela que, en muchos casos, el equilibrio emocional entre las personas dependía de que alguien siguiera desempeñando un papel específico. Y cuando ese papel desaparece, toda la dinámica necesita reorganizarse. Algunas personas pueden manejarlo, ajustan la relación, aprenden a interactuar con la nueva versión de ti, pero otras no pueden, porque para ellas tu cambio no parece solo una transformación personal. Parece una ruptura de un contrato invisible, algo que desde el punto de vista psicológico puede generar irritación, frustración o incluso hostilidad. Y entonces empiezan a surgir interpretaciones curiosas. Te volviste arrogante, estás distante, cambiaste. Pero rara vez alguien formula la pregunta que realmente está detrás de esas reacciones. ¿Por qué el cambio de alguien incomoda tanto? La respuesta muchas veces es simple, aunque incómoda. Porque cuando alguien a tu alrededor deja de vivir únicamente para cumplir expectativas, eso revela cuánto esas expectativas siempre estuvieron presentes. Y eso expone algo que muchas personas prefieren no enfrentar. El hecho de que muchas relaciones no fueron construidas solo sobre quienes las personas realmente son. Fueron construidas sobre quién cada persona aceptaba fingir ser para mantener el equilibrio emocional del grupo. Cuando abandonas ese acuerdo silencioso, algo inevitable ocurre. Algunas relaciones se vuelven más auténticas, pero otras empiezan a mostrar que quizá nunca fueron tan profundas como parecían. Y es precisamente en ese momento cuando empieza a surgir una percepción incómoda. Tal vez lo que realmente sostenía ciertas conexiones no era la cercanía emocional. Tal vez era solo la estabilidad de la máscara que usabas. Existe un punto silencioso en este proceso en el que algo empieza a volverse imposible de ignorar. Al principio, piensas que la reacción de las personas tiene una relación directa contigo. Tal vez cambiaste demasiado, tal vez te volviste más distante, tal vez te están interpretando de manera equivocada, pero con el tiempo empieza a surgir una percepción distinta. El problema no es exactamente en quién te convertiste. El problema es que dejaste de ocupar el lugar que sostenía ciertas expectativas. Y esa diferencia es enorme. Durante mucho tiempo, algunas relaciones funcionaron porque tú representabas algo dentro de ellas. Eras la persona que escuchaba sin cuestionar, la que explicaba todo, la que intentaba mantener la armonía, la que evitaba conflictos incluso cuando se sentía incómoda. Ese papel generaba estabilidad. Las personas sabían cómo interactuar contigo, sabían qué esperar, sabían cómo terminarían ciertas situaciones. Pero cuando empiezas a retirarte de ese papel, aunque sea lentamente, algo extraño sucede. Algunas personas ya no saben cómo posicionarse a tu alrededor, porque la relación que existía antes no era solo sobre cercanía emocional. También estaba sostenida por una dinámica predecible, y cuando esa previsibilidad desaparece, muchas personas intentan explicar ese cambio de la forma más simple posible. Dicen que cambiaste, que ahora eres diferente, que ya no eres como antes, pero lo que rara vez se dice en voz alta es algo mucho más incómodo. Lo que realmente cambió fue que dejaste de facilitar ciertas dinámicas. Dejaste de asumir responsabilidades emocionales que nunca fueron completamente tuyas. Dejaste de absorber tensiones que siempre recaían sobre ti. Dejaste de mantener equilibrios que dependían de tu silencio, de tu paciencia o de tu disposición constante a ceder. Y cuando eso ocurre,
empieza a surgir una percepción inevitable. Algunas relaciones que parecían profundas comienzan a revelar algo distinto. Funcionaban muy bien mientras permanecías en el papel que esperaban. Ese momento puede ser perturbador, porque te obliga a mirar ciertas conexiones con mayor lucidez y a darte cuenta de algo que no siempre es cómodo admitir. Algunas personas no estaban necesariamente cerca de ti. Estaban cerca de la versión de ti que hacía la relación fácil para ellas. Eso no significa que todas las relaciones sean así, pero sí significa que muchas son más condicionales de lo que parecen. Cuando dejas de sostener ciertas expectativas, algunas conexiones simplemente no logran reorganizarse. Se distancian, se vuelven tensas o empiezan a existir solo en la superficie. Y es en ese punto cuando muchas personas sienten una mezcla extraña de libertad y soledad. Libertad porque por primera vez ya no estás ajustando constantemente tu personalidad para mantener el ambiente cómodo. Pero soledad porque algunas presencias que parecían permanentes empiezan a desaparecer cuando el papel que desempeñabas deja de existir. Carl Jung creía que este tipo de ruptura psicológica forma parte de un proceso mucho más profundo. El proceso de individuación. El momento en el que la persona comienza, finalmente, a separarse de las identidades construidas solo para cumplir con expectativas externas. Este proceso rara vez es cómodo. Exige enfrentar silencios. Exige soportar periodos de incomprensión. Exige aceptar que algunas relaciones quizá nunca fueron tan sólidas como parecían. Pero también revela algo fundamental. Cuando dejas de vivir únicamente a través de la máscara social, las relaciones que permanecen empiezan a volverse más reales, no porque sean perfectas, sino porque ya no dependen del mantenimiento constante de un papel. Y es en ese punto cuando surge una pregunta inevitable, una pregunta que muchas personas pasan años intentando evitar. Si tantas relaciones fueron sostenidas por la versión de ti que los demás esperaban, ¿quién permanece cuando finalmente decides ser simplemente quien realmente eres? Cuando decides dejar de ser completamente visible para las expectativas de los demás, algo inevitablemente sucede. Ciertas relaciones comienzan a revelar de qué están realmente hechas. Algunas se alejan, otras se reorganizan y pocas permanecen. No porque te hayas convertido en alguien diferente, sino porque dejaste de sostener una versión de ti mismo que mantenía todo predecible. Ese es el precio silencioso de la autenticidad. Menos aplausos, menos aprobación automática, pero mucha más verdad. Tal vez la pregunta más honesta que deja este proceso no sea sobre los demás, sino sobre ti. Si tu identidad ya no necesita ser moldeada por la mirada ajena, ¿en quién comienzas a convertirte ahora? Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu comentario y comparte tu percepción. Tu apoyo ayuda al canal a seguir explorando los patrones invisibles de la mente humana. Gracias por ver y por formar parte de este camino de lucidez.